Buenas tardes, mi nombre es Pablo Joya Monroy y vamos a hacer la sustentación de el trabajo grupal en la materia técnicas de expresión oral y escritas. Aquí tenemos los contenidos. Yo voy a hablar de tres ideas principales aprendidas durante el transcurso de este periodo y mi compañero pues hablará de otras tres ideas aprendidas. La que yo quiero hablar es una comprensión lectora, la primera, y la importancia de la comprensión lectora en mi función como administrador de empresas, ¿sí? La comprensión lectora me facilita o me permite tener las habilidades de, primero, pues comprender textos. Ya pueden ser en tres formas, una en la forma literal, una en la forma inferencial y otra en la forma crítica. En la forma literal, pues básicamente habla acerca de identificar las ideas explícitas en el texto y pues lo que el autor quiere decir, ¿no? Con lo que se está escribiendo. En la forma inferencial es deducir significados implícitos basados más en conocimientos previos. Según mis experiencias pasadas, puedo deducir que el autor de este texto me está queriendo decir esto o aquello. Y en la forma crítica, pues emitir juicios sobre lo que estoy leyendo, basado en argumentos. Esa es una de las cosas que aprendí durante este periodo. La otra es las competencias comunicativas. Sí, podemos ver que pues hay diferentes competencias comunicativas. Pues está la competencia lingüística que habla acerca de porque es importante conocer el significado de las palabras y la gramática y los signos de puntuación y eso. Eso es muy importante. Después tenemos la competencia sociolingüística que me habla acerca de, es importante entender el contexto de la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros utilizamos una palabra en el interior del país y en la costa, la misma palabra quizás significaría algo diferente. Entonces, es importante entender durante la comunicación que influye también la parte social. Después tenemos la competencia discursiva que habla en la forma en la que como nosotros, que es importante no solo conocer el significado de las palabras y estas como tal, sino en la unión de las oraciones y en los párrafos que se hacen, que tenga que haber una coherencia, una concordancia de lo que se está diciendo, como un hilo comunicativo. Y después tenemos la competencia estratégica, que es la que, ok, si no se conoce la palabra, si no se conoce un tema, un significado de una palabra, por decirlo así, tenemos que buscar una estrategia, una forma en la que nosotros nos podamos comunicar y que las otras personas nos entiendan. Esto es un aprendizaje obtenido durante este periodo. Después tenemos las técnicas discursivas y es la modulación, lo importante que es la entonación y mi tono de voz, cómo esto afecta en el mensaje que yo estoy transmitiendo e intentando compartir y cómo mis oyentes o las personas que están, el receptor, por decirlo así, de alguna forma, va a tener un mayor acople a ese mensaje o un menor acople dependiendo la entonación y mi tono de voz. También es importante el manejo del espacio, la forma en la que nos estamos moviendo en el escenario durante un speech, por decirlo de alguna forma, cómo captamos la atención de nuestros oyentes y la expresión corporal habla aquello de todos estos gestos o posturas que tenemos o incluso la mirada que hacemos mientras estamos hablando que pueden hacer que el receptor se conecte con nosotros o no. Estos son mis tres ideas principales. Esto ya mi compañero hablará de las siguientes. Para dar solución a la pregunta reflexiva de cómo puedo implementar estos tres aprendizajes en mi profesión como administrador de empresa, pues es importante saber que un administrador de empresas debe ser capaz de no solo transmitir sus ideas, sino de también de tomar las decisiones correctas y necesarias en el momento justo.
Es por eso que es importante no solo una buena comunicación oral, sino también escritas, porque pues no basta con solo tener el conocimiento, sino también es importante hacer que tu mensaje pueda llegar a tus compañeros de trabajo, para que tu equipo sea dirigido bajo la misma visión. Es por eso que una buena comunicación puede aportar que tu equipo de trabajo pues marche a la dirección, a los objetivos que están trazados desde la directiva. Entonces, estas técnicas de comunicación oral y escritas pues te facilitan este trabajo. Por eso pues lo que aprendimos en el texto, la modulación, el manejo del espacio, la expresión corporal, en cómo se afecta el contexto, cómo las personas que son de diferentes culturas también hay que tener en cuenta pues sus creencias, su cultura, sus propias ideas. Entonces todo esto hace parte fundamental en el proceso de la comunicación y pues hacerlo de una forma eficaz es lo que intentamos aprender o lo que yo intenté aprender durante este transcurso de esta materia. Muchas gracias. Ah, Buenas, mi nombre es José Daniel Méndez Carvajal del grupo de técnicas de expresión oral y escrita. En este caso, estoy entregando mi parte respecto a la explicación de 6 temas relacionados con lo que hemos visto. Antes de empezar, quisiera hacer pues, la reflexión de la importancia de la habilidad comunicativa al ser un administrador de empresas. En este caso, alguien que quiere ser un gran administrador tiene que cumplir con estas habilidades, tiene que tener la habilidad de ser claro a la hora de hablar, tener estas competencias lingüísticas, ya sea para la expresión corporal, para tener las ideas claras, saber lo que hay que decir en el entorno en el que estamos entrando. Entonces, al tener estas habilidades y tener la habilidad de persuadir, de convencer, de motivar, eso hace que maneje de una buena manera la empresa y pues si no se cumplen esas habilidades, prácticamente ah, no va a haber un gran progreso en ello, así que es muy importante porque alguien que quiere ser líder tiene que cumplir con esto, tiene que ser una motivación para las demás personas y pues saber y hacerse su lugar con su empresa en la cual quiera entrar y pues manejar. También en este caso voy a hablar de 3 temas. En este caso va a ser el texto argumentativo. ¿Qué es lo principal del texto argumentativo? El texto argumentativo prácticamente maneja lo que es convencer y persuadir, pero no solamente es de esa manera, sino con, como la misma palabra lo dice, argumentos. En este caso tiene que tener pruebas de por qué nos quiere convencer. En este caso tiene que ser, pues maneja de se estructura de 3 maneras. La primera es una introducción explicando el tema de cuál tú quieres convencer, o también es el segundo, también está lo que es el concepto argumentativo, el cual es como las pruebas de lo que se está hablando, y finalmente es la conclusión. En este caso podríamos usar de ejemplo lo que es la contaminación. Tú haces un inicio prácticamente explicando que la contaminación es algo que está afectando al medio ambiente, no solamente la fauna, sino que también la fauna y flora, sino que también a nuestro alrededor. Así que ese es el inicio. La argumentación podría ser investigaciones y referencias las cuales nos argumentan por qué esta contaminación nos está afectando, y como conclusión lo que queremos persuadir o convencer, que es que no contaminemos más en nuestros alrededores, como tirando basura a las calles y cosas así. En este caso también tenemos lo que es la producción textual, que es prácticamente el saber redactar un texto gramaticalmente y con ortografía para una mejor elaboración a la hora de leerlo y a la hora de entender futuros textos, que se maneja con una introducción al mensaje y pues su conclusión. Y finalmente tenemos los mecanismos de cohesión y coherencia, que prácticamente tratan de conectores y conectores para mejorar el mensaje, y también una jerarquización de ideas, las cuales es dar a entender cuál es el punto principal y cuáles son las ideas secundarias. Y eso sería pues todo.